Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y ahora sí, como cada lunes, le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe. Muy buenas noches a todos, un placer, un privilegio, como siempre lo hemos señalado, al estar con ustedes compartiendo estas reflexiones en torno al campo de la bioética, porque estas merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe. Y pues este lunes, para nuestro ejercicio de reflexión, déjenme comentarles, comienzo con esta cuestión de que en marzo, este mes de marzo, la OMS emitió una recomendación para que la interrupción voluntaria del embarazo sea legal sin importar la edad de gestación o motivo. Bueno, de entrada, Pepe, pues parece muy loable la iniciativa de la OMS, pero me parece que no todo pinta bien con esta recomendación, porque, bueno, uno, que sea legal, eso me parece estupendo, que ya se quite esta cuestión de solo despenalización del aborto, pero donde yo veo el punto crítico, a reserva de tu mejor opinión, Pepe, es esta cuestión de la limitación de la edad de gestación. También que se quite el motivo me parece estupendo, o sea que ya no importa el motivo, porque ves que en algunos países únicamente se permite si hay alguna malformación grave cuando todavía está dentro del útero, si hay alguna malformación grave o por violación. Pero ya ahorita la OMS dice, no, ya, sin importar motivo, que se legalice. Donde yo veo el punto de controversia es la edad de gestación, porque no es lo mismo 12 semanas, 20 semanas, 24 semanas, 28 semanas, etcétera, y hay una línea en que podría comenzar a desdibujarse entre aborto como tal o parto prematuro. Pues ya sabes, ¿no? Siempre, ¿cómo dicen? El hombre propone, Dios dispone y viene el otro y lo descompone. Y que de pronto ya en esta cuestión de que no hay límite de edad gestacional, pues 9 meses y quieran seguirlo considerando aborto, Pepe. Sí, yo creo que es fundamental aquí que el aborto sea seguro desde el punto de vista clínico. Yo creo que aquí no hay ningún tipo de duda, ¿no? Sobre todo en un contexto machista, predominantemente machista, falocéntrico, donde hay un patriarcado que asume que la única función de la mujer es justamente la de ser madre a toda costa y aún a pesar incluso de violaciones, ¿no? Lamentablemente a nivel internacional, todo el mundo lo sabemos, los datos están ahí, lo demuestran, aun cuando hay países que en efecto sí permiten el acceso al derecho a decidir sobre su cuerpo de las mujeres. Todavía en la actualidad, más o menos hay más de 20 países donde no ofrecen ningún motivo legal para abortar de ningún tipo, es decir, sin importar si es niña, si ha sido violada, si hay malformación, si está en riesgo, vaya, etcétera, 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 ¿no? Y más de 3 de 4 países tienen sanciones legales para el aborto. Es decir, en donde no solamente se restringe, sino que además, pues se penaliza. Y tú sabes que la cuestión de la criminalización de una mujer por abortar, pues pasa desde cuestiones absurdas como el hecho de, me tocó conocer un caso real aquí, lamentablemente en México, en el estado de Oaxaca, en donde la suegra es la que golpea a la nuera, acusándola por ahí de que el hijo que estaba en gestación no era de su hijo. Lamentablemente la mujer aborta, pero después la suegra va y denuncia a quien ella misma le ha provocado el aborto, como la que ocasionó el aborto, ¿no? El problema jurídico llegó a tal nivel, pues, de que esta pobre persona, pues, duró más de 10 años encarcelada por una situación. Tú sabes que las leyes mexicanas son muy lentas. Entonces, la verdad, yo creo que sí es importante que la OMS se pronuncie sobre los motivos, sobre los alcances del aborto, sobre la no criminalización y más aún cuando todo el mundo sabemos de que el restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos.
y lo contrario, el hecho de permitir no hace que aumente el número de abortos. Pero como tú bien lo señalas, ahí se encuentra justamente una línea importante de discusión, que es sobre el tiempo en el cual se puede considerar de que no exista como tal lo que algunos denominan, sobre todo la parte más conservadora, que definen ya un ser humano el simple hecho de lo que ellos le denominan como el inicio de la vida, ¿no? La protección del inicio de la vida. Creo que ese es un extremo, ¿no? Comentar de que ya existe un ser humano por el simplemente hecho de un proceso de fertilización. Incluso ellos utilizan un término por ahí medio teológico, ¿no? Apelando ya incluso a que el momento en que el esperma fecunda al óvulo, ya en ese momento aparece un ser humano. Evidentemente, irnos de un extremo, pero irnos del otro y decir que es válido un aborto que se te antoja a los 9 meses de gestación, pues allí ya no estamos hablando propiamente de un aborto, como tú bien lo indicas. Y permitir un aborto a los 9 meses de gestación sin apelar a un motivo como tal, porque también hasta donde estamos comentando, cualquier motivo o sin ningún motivo una mujer podría abortar, pues en efecto ya nos compromete a una situación totalmente diferente. Apelando a la filosofía de Aristóteles, y lo digo con la excusa de que quien habla es un varón, y que a lo mejor voy a cometer errores justamente, en mi opinión, por mi propia condición humana, pues el término medio parece ser que es la solución, es decir, los extremos, diría Aristóteles, pues siempre incurren en problemas, ¿no? Creo que tan riesgoso, peligroso, injustificado es el no permitir el aborto en ninguna circunstancia y declarar el inicio de la vida humana desde el momento de su fecundación o fertilización, hasta no poner ninguna restricción. Incluso pensando ya en los 9 meses, habría que revisar bien el documento sobre cuál es el alcance de la temporalidad sobre el aborto, y creo que allí está justamente el quid de la situación y de la discusión, doctora Netza. Sí, sí, Pepe, o sea, digo, la buena voluntad se agradece y seguramente ese comunicado, esa recomendación, pues surgió por todas las atrocidades que se cometen a lo largo y ancho del mundo en contra de las mujeres que quieren interrumpir de forma voluntaria su embarazo. O sea, no fue gratuita la recomendación, pero el punto es que la buena voluntad puede acabar siendo una cuestión que pone más en riesgo en lugar de abonar. O sea, en lugar de abonar, restar un poco. Pero aquí el punto que me parece rescatable es esto de legalizar, o sea, ya no mantener esto de la despenalización, sino ya legalizar. Y el otro es quitar el motivo. Eso está estupendo. Donde sí, yo creo que tendría que someterse ya a la regularización o a la consideración de expertos en cada estado porque entender que es una recomendación, es decir, la recomendación no es vinculante, no es obligatoria, pero al ser emitida por una institución de este calibre, pues es una recomendación, digamos, que hay que tomar en cuenta. Tampoco es de que al no ser vinculante se pueda ignorar así tajantemente. Pero sí me parece que después tendrá que venir un segundo tiempo donde los expertos, los especialistas establezcan también entender de qué tanta seguridad obstétrica ofrece el no poner límite de edad gestacional. Porque lo mismo, repito, no es, o sea, incluso médicamente el procedimiento médico es abismalmente distinto a las 12 semanas de gestación que a los 7, 8 meses de gestación. O sea, los medicamentos, el procedimiento, etcétera, todo es abismalmente distinto. Entonces, tipificar como aborto una situación que ya tiene 7, 8 meses de gestación, 6 meses de gestación, no, o sea, porque va a crear confusiones al interior de la aplicación médica, de la intervención médica,
y cuestiones legales que ahorita no se están vislumbrando, donde tú vas por un aborto, bueno, obvio tú no, pero las mujeres van por un aborto y salen hasta con un certificado de defunción, porque ya un producto extraído 5, 6, 7 meses de gestación ya incluso necesita un certificado de defunción. Entonces, no es no está fácil a nivel operativo. Ahí me parece que falta un escalón, un paso extra para poder aterrizar esta recomendación de forma adecuada y con seguridad para la mujer. Repito, también con seguridad obstétrica. Por poner un ejemplo grueso ahorita, una mujer que decide abortar a los 8 meses de edad gestacional y por el conducto vaginal no sale el producto, le tienes que hacer una cesárea, si no la mujer se te muere ahí o presenta alguna complicación gravísima. Una cesárea ya es una intervención quirúrgica de otro contexto, de otro nivel. Entonces, no, me parece que ahí la buena voluntad se excedió en este sentido y va a requerir un segundo capítulo esta recomendación para matizar y aterrizar bien pues esta intención de proteger a las mujeres, porque pues, ciertamente se otorga el derecho, pero después viene a nivel sociológico todo un maremoto y efectivamente de pronto, repito, hasta se están cometiendo hasta atrocidades porque la mujer quiere accesar a la interrupción voluntaria de su embarazo. Y la lucha permanente del conservadurismo de crear todas las artimañas posibles, buscarle todos los vericuetos legales para siempre estar presentando iniciativas que eviten que las mujeres pues tengan acceso a este recurso. Entonces, pues ahí está, Pepe, cuestión de ver cómo va aterrizando esta recomendación y seguramente a nivel operativo médico va a surgir alguna otra iniciativa para matizar esta cuestión de sin restricción para la edad gestacional. Falta, o sea, algo falta ahí. Sí, creo que, doctora Nessa, que has dado un muy buen comentario, sobre todo por lo que estás comentando de las atrocidades que se cometen a nivel internacional, a nivel, bueno, México no es la excepción, ¿no? Simplemente un dato, en países donde existe algún tipo de restricción para abortar, solamente 1 de cada 4 abortos se practica de alguna forma de manera segura, mientras en países que esto está perfectamente legislado, pues la cifra cambia drásticamente, ¿no? 9 de cada 10 son abortos seguros, en donde evidentemente aquí yo creo que hay que poner una nota, que también la propia OMS lo ha comentado una y otra vez, y creo que este puede ser el encuadre y el parámetro de reflexión ética para el tema que nos ocupa. De entrada, que la atención de calidad para el aborto debe de ser siempre una atención eficaz. ¿Qué significa esto? Que el aborto siempre debe ser prestada por trabajadores de salud altamente calificados o con cualificaciones requeridas, ¿no? Recordemos que muchos de esos abortos a veces se practican en casa por personas que simplemente le dicen a la mujer, pues tú tómate esto, tú haces esto, ¿no? No, el aborto, creo que una directriz ética es que justamente debe de ser procurada por el sistema de salud. Otra directriz es de que debe de existir recursos, pero también información adecuada sobre el tema, ¿no? Muchas veces de estos temas saltan, causan polémica, estigmatización, vaya, la peor parte siempre obviamente se lo va a llevar la mujer y se requiere pues de una información adecuada sobre la vida reproductiva y la cuestión del derecho a decidir por el cuerpo de cada una de las mujeres. La otra directriz, creo que el aborto siempre debe ser seguro, seguro en el sentido de accesible a todas las personas que lo requieran, ¿no? Hemos visto cómo no solamente se le niega este tipo de servicio, no digamos ya a personas adultas, sino a niñas o mujeres indígenas o este grupo de mujeres que se encuentran en contextos vulnerables. Y por último, y creo que aquí pudiera ser un campo importante de énfasis sobre este punto,
debe ser oportuna y respetuosa, ¿no? Oportuna, de repente existen abortos ya en gestación muy avanzada, pues simple y llanamente porque ni hay información, hay estigmatización, hay obstáculos, y ya cuando viene un dictamen o cuando algún médico, alguna instancia de carácter jurídico va a practicar el aborto, pues ya ha pasado el tiempo límite para que sea un aborto con garantías de mayor certeza. No hay que olvidar que el avance de los embarazos no depende en ocasiones de la propia mujer, sino de las propias condiciones de restricción que guardan, en este caso, las restricciones en los distintos países. Y respetuosa, vaya, con las necesidades y los derechos de las mujeres y de las niñas. Creo que si atendemos a estos parámetros, pudiéramos ya comenzar a contar con un marco de referencia ético para este tema tan complejo, doctora Netza. Pues así es, Pepe. Pasando a otras noticias, Pepe, fíjate que la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, pues emitió también un comunicado porque el pasado mes de marzo, por fin se logró que se judicialice, o sea, se emitió el marco jurídico que permite ya sancionar legalmente los delitos sexuales en conflictos. Por increíble que parezca, esto no estaba considerado un delito y no estaba tipificado ante la ley como un crimen. Y luego entonces, en los conflictos de guerra, pues una serie de atropellos sexuales sin que las mujeres y hombres tuvieran la posibilidad de tener justicia por esta situación. El caso, quizás la referencia más fuerte, es las mujeres de Japón que iniciaron un proceso legal penal por violaciones sexuales y pues realmente no lograron mucho por esta cuestión de que no estaba judicializado el delito sexual en conflictos. Por ahí empezó la dificultad. Y luego aparte, bueno, que Japón pues es un país en muchos aspectos muy conservador y pues tampoco se consideraba que, ahora sí que como que la mujer tuviera este derecho de reivindicación y justicia por haber sufrido delitos sexuales. Y luego que todavía estaba esta cuestión de que tenía que demostrarlo. Entonces, ¿cómo demuestras una violación 10, 20, 30, 50 años después, cuando ya el violador, pues para empezar, ni siquiera esté vivo? Entonces, pues una serie de trabas que realmente impedían que las mujeres, hombres, niños que sufrieran agresiones sexuales tuvieran una posibilidad. Sin embargo, en marzo, bueno, el mes pasado, se da ya esta noticia de que ya se logró la judicialización internacional con respecto a los delitos sexuales en conflicto. Y ya se tuvo 2 casos de éxito, justo en Sudamérica, donde uno en Colombia, donde un grupo de mujeres presentó la querella, presentó la demanda, y se logró demostrar y se le condenó a 15 años de prisión a miembros de la guerrilla que realizaron pues ataques sexuales contra una comunidad de mujeres durante pues los conflictos que sufrió Colombia hace algunas décadas. Pepe. Sí, bueno, yo creo que aquí es muy importante destacar un punto en donde generalmente cuando hay conflictos, nunca sale a relucir el tema de la violencia sexual que se realiza en el terreno de los conflictos bélicos. Siempre utilizamos un concepto general que son crímenes de guerra, ¿no? Y cuando hablamos de crímenes de guerra, pues ahí cabe todo, pero evidentemente es un concepto importante, pero que invisibiliza algo tan cruel como es la cuestión de la violencia sexual ejercida sobre todo contra niñas y contra mujeres.
La historia, lamentablemente, tiene documentado en la época moderna sucesos atroces como la cuestión de Yugoslavia. No quiero aquí hacer algunos ejemplos. En su momento me tocó leer algunas notas infames de la manera tan cruel en esta guerra que hubo en este país, en donde la situación no solamente era una cuestión de violación, sino se trataba incluso de utilizar la violación de la mujer como arma de guerra y de desmoralización en contra del enemigo, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Es decir, no solamente es una cuestión de un grupo de soldados o un ejército en un contexto de violencia, donde a falta de leyes, a falta de esta garantía de calidad de la vida, donde todo mundo es vulnerable, sino de que además se utiliza esta técnica como arma de combate. Y ahí es donde justamente se encuentra uno de los puntos más críticos, ¿no? Todo el mundo sabe que existen distintas estrategias pues, para desmoralizar al individuo, al enemigo, ¿no? Que va desde la propaganda política, ya sabremos, ¿no? Las declaraciones, la prensa, pero ya es algo muy diferente la utilización del cuerpo de las mujeres y de las niñas para desmoralizar al enemigo. Es decir, es algo, estamos hablando de una atrocidad mayor, ¿no? Si de por sí, en el día de ayer creo que fue el alto comisionado de la ONU, ahora con esta guerra con Ucrania, para observar los crímenes de guerra y genocidios, las fosas clandestinas llenas de cadáveres que presentaban incluso tortura por parte del ejército ruso y que declaró que toda guerra de entrada es estúpida. Imaginémonos ya la utilización de este tipo de prácticas como elemento de guerra, como elemento de batalla y de poder ganar un conflicto bélico. Sin lugar a dudas, creo que el hacer énfasis en este grupo vulnerable, en el caso de las mujeres, y en este tipo atroz, la guerra ya de entrada es una cuestión atroz, pero va más allá cuando hablamos de este tipo ya, vaya, yo creo que aquí ya los conceptos quedan cortos, de monstruosidades, ¿no? Que se pueden llegar a cometer justamente en contra de uno de los grupos más vulnerables, cuyo propósito es ya la utilización de esta práctica como un arma de guerra, como un arma de poder obtener y desmoralizar al equipo contrario. Atroz, sin lugar a duda, y ojalá que se pueda seguir reflexionando y promoviendo y condenando y estableciendo mecanismos para que esta situación pues pare. Exactamente, Pepe. Yo creo que dijiste un punto medular, porque va más allá de la agresión sexual por la agresión sexual, o sea, una situación de una satisfacción, de una pulsión ahí instantánea, y cuando ya escala a una sistematización o a una, efectivamente, ya una estrategia de guerra como un arma para tratar de vencer al enemigo o dejarlo con las mayores secuelas posibles, porque, pues, repito, una cosa es un grupo de mujeres violadas y otra cosa es todo un sistema para generar no solo un punto de vulnerabilidad, sino una serie también de nacimientos de hijos que pues ya, te guste o no, tiene las dos partes, o sea, las dos nacionalidades de los dos grupos, y ahí mejor ni le escarbamos en nuestra propia historia porque nos empezaría quizás a doler mucho de nuestro ADN. Y que después, pues todas estas secuelas históricas, que pues México bien podría ser un ejemplo, un botón de muestra muy ilustrativo de lo que sucede cuando la mezcla de razas, la mezcla de grupos, después producen una nueva raza, un nuevo estrato social, y todas las secuelas que después ocasiona pues en un país específico. Y te repito, ya ni le rascamos porque nos va a empezar a doler el ADN. Pero Pero pues ahí evidentemente está. hay una diferencia. Recordamos que Octavio Paz, creo que lo dice en El laberinto de la soledad, cuando hace referencia a la violación o al nacimiento de los primeros mexicanos, de los primeros mestizos,
producto de la violación, de la invasión española hacia los habitantes de esta tierra, hacia los grupos indígenas, y que de allí aparece una palabra muy folclórica para nosotros, ¿no? Que la utilizamos justamente para la ofensa. No la voy a decir en ese momento, todo el mundo la conoce, ¿no? Y que según Octavio Paz significaba justamente eso, ¿no? El mexicano nace como el hijo de la mujer violada, como la mujer vejada, y de ahí se derivan muchas veces sus traumas o sus máscaras. Pero en el contexto actual estamos hablando de algo mucho más diferente, como tú lo has dicho, ya es una sistematización, ya hay una programación de vejación de violación y la utilización de la violación como una parte estratégica de la guerra. Atroz, atroz. Que debe de considerarse un crimen de lesa humanidad. O sea, cuando ya se utiliza así, ya tipificarlo como un crimen de lesa humanidad me parece que hasta se queda un poco corto. Pero bueno, ahí está afortunadamente un paso adelante en esta situación, ya 2 casos de éxito, y confiemos en que poco a poco se vaya posicionando esto para que, por un lado, piensen seriamente en crear estas políticas de Estado y usar esto como arma de guerra. Y por el otro, que los afectados eventualmente obtengan justicia. Bien, pasando a otra noticia, Pepe, y en este esfuerzo, o sea, en estos esfuerzos que este tipo de organizaciones están haciendo para, pues, en la medida de lo posible, equilibrar el caos mundial que tenemos, surgió también ahora por parte de la UNESCO, como que ahora sí estas 3 entidades han estado muy, muy fuerte, lo cual se agradece. Ahora la UNESCO también emitió esta propuesta de crear sitios éticos. Me llamó la atención la utilización del concepto ética, de sitios éticos para los refugiados. Esto por la cuestión de que los campamentos para los refugiados, pues muchos, por el volumen de gente que hay ahí, pues ya son pequeñas ciudades, o sea, ya con toda la complejidad que esto representa, ya son millones, en algunos sitios millones de personas conglomerados en un solo lugar, sin pues toda esta infraestructura que los lugares ya urbanizados, que las pequeñas ciudades formalmente instaladas gozan, y que pues como sea generan una serie de problemática, desde cuestiones de salud pública hasta organización. O sea, un campo de refugiados que ya tiene 1 millón de habitantes, pues ya necesita incluso una organización interna que permita pues equilibrar todas las fuerzas. Entonces, pues pequeños, o sea, y no tienen esta formalidad de crear pues pequeños gobiernos, alcaldes, en fin. Y entonces se surge esta propuesta de crear sitios éticos para los refugiados, que en este momento están enfocándose únicamente en la cuestión de la atención a la salud. Y lo que se está proponiendo es que existan hospitales de frontera, es decir, unidades médicas que estén en estas líneas fronterizas, pero que permita a los profesionales de la salud pasar del otro lado, donde están los refugiados, atenderlos y regresar de este lado de la frontera. Pero al estar ahí, o sea, geográficamente cerca, a metros de distancia, pues poder atender, por un lado ofrecerle atención sanitaria a estos refugiados, y por el otro lado poderlo hacer en instalaciones pues razonablemente equipadas para poder hacerlo, porque en estos momentos en muchos lugares pues solo están estos médicos sin frontera o las unidades de atención sanitaria de la UNESCO, los médicos de casco azul que son neutrales y pueden entrar ahí, pero así, o sea, lo que lleven en el botiquín. Entonces eso por supuesto dificulta muchísimo la atención en materia de salud y en algunas otras.
y pues o sea, ahora sí que ni permite una atención adecuada, ni permite que los refugiados pues puedan incluso ir construyendo una cierta urbanización pues para tener las mínimas condiciones de vida posible. Eso es uno. Y el otro, paralelamente, surge otra recomendación para que los países, dentro de sus posibilidades, fomenten la cultura de la bienvenida, la bienvenida, la cultura de la bienvenida, perdón, la cultura de la bienvenida o el programa de la cultura de la bienvenida que inició Alemania en el 2015, como recordarán ustedes, fue cuando se vino esta ola masiva de migrantes hacia Europa y que Alemania pues fue el único país que instaló una política pública para absorber lo más que se pueda de refugiados. Bueno, ese programa se llamó así, la cultura de la bienvenida, y pues ahora está esta iniciativa de que muchos más países que tienen los recursos puedan iniciar este programa para poder ir poco a poco desahogando estos campos de refugiados e ir insertando a las personas pues en la ciudadanía de diferentes países. Muy complejo, muy complejo, porque pues sí, o sea, a lo mejor ahorita suena un poco fuera de proporción, pero las situaciones, ¿qué vas a hacer cuando África esté semivacía y Europa sobresaturada? O sea, también es difícil que estos países estén absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo, y del otro lado pues se esté vaciando, porque al rato pues la desproporción en cuestión demográfica pues también va a acarrear otra serie de problemática. Pepe. Aquí yo creo que hay que estar muy atentos, sobre todo que cuando hablamos de refugiados, aparece un concepto por ahí que Adela Cortina ya mencionaba, que era la cuestión de la aporofobia, ¿no? Cuando hablamos de refugiados, hablamos de migrantes, de flujos de migración, que migran por diversos motivos, que va desde la violencia que existe en sus países, como es el caso de Ucrania, ¿no? Los ucranianos se están refugiando actualmente, y hay olas de ucranianos hacia Polonia, sobre todo. Bueno, México también ya tiene en la frontera norte un campo de refugiados ucranianos, pero también por otra parte existen esos migrantes que no salen por cuestiones de carácter bélico, sino por cuestiones de carácter económico, ¿no? En todo lo que es el fenómeno de todo Centroamérica, donde en búsqueda de mejores condiciones de vida, pues migran, bueno, el caso de México y sobre todo del centro del país, de estados como Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, que las personas van porque justamente no encuentran otra posibilidad de tener una mejor calidad de vida, pero ya nos viene otra nueva ola de migrantes, que son los migrantes por cuestiones de cambio climático. De hecho, se espera que las siguientes oleadas de migración ya no se deban tanto a la pobreza en los países o a la cuestión bélica, sino a la cuestión del deterioro del cambio climático, en donde pues obviamente va a haber grandes zonas del planeta donde pues simple y llanamente dejará de haber agua y tendrán que y esas personas ir a ver en dónde encuentran un mejor lugar para vivir. Y la porofobia brota porque cuando hablamos de migrantes, pues evidentemente los primeros que migran en condiciones adversas, pues son aquellas personas con mayores recursos económicos, y allí los países, cuando llega un migrante o le dejan de llamar migrante, le llaman turista o le llaman inversor, pues les abren las puertas. Pero si tiene una nacionalidad y no va a llevar riqueza, pues entonces incluso ya se le criminaliza. Ha habido muchas críticas al caso del tratamiento de los refugiados ucranianos en la frontera norte de nuestro país, porque pues tienen condiciones bastante adecuadas y mucho apoyo. En cambio, si volteas la cámara y ves dónde están los latinoamericanos de Honduras, de El Salvador, pues parece ser que las condiciones pues cambian drásticamente, ¿no? Es decir, también en el trato de los migrantes, como que también vale mucho la pena destacar
que no solamente se trata mejor a quien tiene más dinero, sino también a quien tiene la piel más blanca, ¿no? Entonces, creo que el marco ético para crear estos refugios para los migrantes, para aquellas personas que necesitan un refugio, pues debe de ir más allá de una simple atención sanitaria, sino también considerar temas de racismo, considerar temas de vulnerabilidad. Ha sido impactante cómo en el periodo anterior de Donald Trump se trató a los migrantes y a los indocumentados y a muchos refugiados pues, que pertenecían a otras nacionalidades, incluso poniéndolos en jaulas, ¿no? Tratándolos literalmente como animales. Entonces creo que este problema, al igual que los demás, y de ahí la importancia de la bioética, porque la bioética nos permite tener este tipo de análisis más complejo, de ver el fenómeno desde distintas partes, y no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde distintas ópticas que va, insisto, desde el refugiado por cuestiones de guerra, el refugiado por cuestiones económicas, el refugiado por cuestiones políticas y lo que se nos avecina, que va a ser justamente los refugiados por cuestiones del cambio climático. Doctora Netza. Así es, Pepe. Pues Pepe, se nos terminó el tiempo, pero biocultores están bioéticamente informados, es lo que ha surgido en los últimos mes y medio en materia de bioética, y pues ver cómo caminan estas situaciones, pero desgraciadamente pues son fenómenos muy complejos que seguramente con el devenir del tiempo, de los años, surgirán soluciones, pero nunca de forma completa. Pero bueno, ahí está. Pepe, nos despedimos por favor porque para variar se nos acabó el tiempo. Pepe, buenas noches. Gracias, doctora Netza, y nos vemos en la próxima emisión porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Así es, mi querido Pepe. Bueno, biocultores, esto fue Bioethics News. Por favor, suscríbanse, compartan el video, activen la campanita. Un pequeño clic para ustedes, una gran aportación para nosotros. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la siguiente. Gracias y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente, gracias.